Y bueno, porque cerca del 50% de la población de este país somos mujeres y el mismo porcentaje debería verse reflejado en cualquier área del conocimiento, ya sea en las ciencias como en cualquier otra área. Claramente tenemos un punto de vista diferente, una forma distinta de ver las cosas y de analizarlas. Y en la medida que ese porcentaje es mucho menor al de nuestra población, no está siendo contemplado ese porcentaje o esa forma de ver el mundo, esa forma diferente de hacer las cosas. Realmente entiendo que es fundamental que haya más mujeres en todas las actividades, por supuesto que en particular en la ciencia, porque nosotras le damos una mirada diferente, tenemos una óptica distinta, una manera de pensar diferente, una estructura mental diferente. Entonces los dos aportes no es que uno sea mejor u otro sea peor, sino que son complementarios. Y si lo que nosotros es queremos mejorar la sociedad está construida por diferentes hombres, mujeres, todos tenemos miradas distintas y si lo que aspiramos es justamente a resolver los problemas que son los que afectan, tenemos que tener ambos enfoques presentes. Ambos enfoques puedan dar su mirada, que se complementen, que sean escuchados y que puedan ser aplicados para la resolución de problemas y poder realmente comprender la complejidad y las diferentes problemáticas que hay en la sociedad en su totalidad. Por eso es que es importante que haya más mujeres para que efectivamente poder tener esta visión y poder tener esta mirada. Históricamente se ha visto que hay un retraso importante de la participación de las mujeres en la ciencia y quizás la pregunta habría que formularla al revés, ¿no? ¿Por qué no las mujeres en la ciencia? ¿Por qué no ir hacia una integración teniendo en cuenta las capacidades, que son muchas, y salir un poco y tratar de salir de los estereotipos de que las mujeres no tienen capacidades o son menos, tienen menos potencial para desarrollar estudios científicos? Yo creo que es importante porque agrega un valor relacionado a la visión que tenemos del mundo, a lo que estudiamos y a lo que nos dedicamos, que solo es posible si le agregamos diversidad de posturas y de visiones a la ciencia. A su vez, han habido grandes aportes de mujeres en el ámbito científico, aunque han sido invisibilizados en el pasado. Entonces creo que nos estaríamos perdiendo de un montón de información y de aportes que no serían posibles si no hay más mujeres en ciencia. Dos pasos por lo menos diferentes. Uno, desde el punto de vista de la educación en los primeros años, en las primeras etapas de la vida de esa niña. Esa niña tiene que ser educada sin diferencias con sus pares varones. O sea, ellas pueden entender, ellas tienen que comprender desde el vamos, desde que están en la escuela, desde que están en el jardín, que los roles que pueden cumplir pueden ser similares a los de sus compañeros varones. No solamente tener roles más ligados a lo que es la crianza o el cuidado de los hijos o el cuidado del hogar, sino que también pueden ser educadas en la creencia, en la firme creencia de que ellas tienen la misma capacidad para trabajar con cables, para trabajar con circuitos, para trabajar con computadoras, para trabajar con esas cosas que parecen tan masculinas, que no tienen nada que ver con el hecho de ser mujer, no tienen nada que ver con el hecho de pertenecer a un género, sino con un hecho de si te gusta o no te gusta, o tenés la capacidad o el cariño o la creencia de que podés hacerlo. Ya hablando del mundo desde el punto de vista de lo que es los ámbitos donde se desarrollan la ciencia y la tecnología, creo que hay un tema de preconceptos, justamente porque las mujeres están muy ligadas a lo que es al cuidado de, sobre todo de los hijos, son las encargadas de cuidarlos cuando esos hijos se enferman. Y bueno, creo que hay que, dentro de los pasos que hay que dar, el primero es el romper con esos prejuicios, tener en consideración que muchas veces esas mujeres en el mismo lapso de tiempo que un varón desarrollan quizás menos tareas, o no, porque muchas veces lo que hacemos es desarrollar la misma cantidad de tareas, pero
en menor periodo de tiempo para poder ser juzgadas con la misma óptica que nuestros compañeros varones. Y hay un tema de que muchas veces las mujeres que llegan a puntos altos dentro de la academia, dentro de lo que son las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, repiten el modelo masculino. Se olvidan de lo que pasaron para llegar hasta ahí. Y creo que eso es un punto importante. No olvidar todo lo que viviste para llegar a un determinado punto. Todo lo que fue duro para vos, todas las veces que te hicieron ver en desventaja frente a un varón, no lo olvides. No lo olvides a la hora de juzgar a tus compañeras, colegas, mujeres. Y bueno, y siempre que tenés dos candidatos, en general cuando hay dos candidatos con igualdad frente a un tema de elección de becas, un tema de elección de proyectos, siempre que hay dos candidatos con igualdad, digo igualdad entre comillas de condiciones, en general se elige al candidato varón. Bueno, ¿por qué no se elige a la candidata mujer? Simplemente porque esa mujer quizás en el corto plazo se embarace y tenga hijos. No debería ser así. Bueno, entonces yo creo que hay muchas cosas para cambiar. Una desde el comienzo, de lo que es el aprendizaje de las niñas, y otra una vez instaladas esas mujeres dentro de la academia. Aprender a mirar las cosas diferente y no tratar de repetir lo que a una le pasó. Bueno, sin lugar a dudas que el empoderamiento es fundamental. Es el empoderamiento de las mujeres, de las niñas, en las TICs, en las tecnologías y en todos los aspectos. No solamente hablo de las mujeres o de las niñas, hablo también de los diferentes estratos sociales. No porque se haya nacido en un barrio pobre, en un barrio humilde, se tiene que limitar sus sueños de que pueda ser un científico maravilloso. O porque esta es una empresa familiar, multimillonaria, debes de continuar con esos sueños si no podés meterte a poder imaginar o poder realizar avances tecnológicos. Sea hombre o mujer, no te tenés que ver limitado, tenés que empoderarte. Efectivamente, el hecho es no limitarte si tenés ganas de seguir trabajando. No te limites ni por lo que te digan los demás, ni lo que las censuras que tú mismo te pongas. Mi papá siempre me decía, frente a algunas dudas o algunos desafíos que yo me planteaba: Rosario, si alguien más pudo hacerlo, vos también podés trabajar duro para alcanzarlo. Entonces el planteo es: empoderate, el sí está dentro tuyo, trabaja duro. Por supuesto que se cierran muchísimas puertas, pero también se abren muchas ventanas. Entonces lo importante, la clave yo creo que es creer que podés lograrlo, trabajar, aprender. Por supuesto que el proceso va a tener muchísimos fracasos, pero son parte del aprendizaje y eso te hace seguir creciendo, seguir fortaleciéndote para poder alcanzar e ir consecuentemente hacia tus éxitos. Bueno, yo creo que primero que nada es importante desde las etapas más iniciales de la educación empezar a desterrar, ¿verdad?, estos estereotipos que muchos hemos vivido o nos han alimentado, ¿verdad?, de manera muchas veces inconsciente, sobre que, bueno, las mujeres digamos, tienen determinadas habilidades para cierto tipo de trabajos o cierto tipo de incluso de estudios que no tienen que ver con las ciencias o con las ciencias duras. Y bueno, y comenzar desde el principio, ¿verdad?, de la educación infantil a dar la batalla, ¿verdad?, contra esas ideas que sutilmente se van metiendo en nuestras cabezas, ¿verdad? Las mujeres tenemos toda la capacidad y todas las posibilidades intelectuales para desarrollar estudios en las más diversas ramas de la ciencia, y lo único que necesitamos es oportunidades y la educación para llegar a trabajar y a desempeñarnos en los diferentes ámbitos científicos. Yo creo que para empezar debemos de poder generar modelos a seguir para las niñas, para que decidan seguir carreras científicas en el futuro y puedan verse ellas mismas siendo científicas más adelante. Y también debemos incentivar políticas que ayuden a las mujeres a terminar las carreras científicas y a dedicarse a la ciencia. Muchas veces las mujeres deciden no seguir por motivos que están muy vinculados a los estereotipos de género. Uno de los casos más importantes es, por ejemplo, la formación de su familia, quedar embarazada. Necesitamos políticas que ayuden a esas mujeres
a seguir estudiando y a seguir la carrera científica y luego mantenerse. Por ende, necesitamos que los cargos sean distribuidos de forma equitativa, que se asegure que las mujeres sean capaces de llegar a puestos y toma de decisiones. Y creo que con eso estaríamos haciendo un puntapié para que haya más presencia de mujeres en la ciencia. Básicamente al de los preconceptos. Si uno mira, en el mundo de la ciencia hay un problema muy grande, y es que en los estadios, o sea, en los cargos inferiores, la mayor cantidad de quienes ocupan esos cargos son mujeres. Y sin embargo, cuando se mira más arriba en la pirámide, cuando se mira quiénes tienen los cargos más altos o los cargos de poder, las mujeres son, el porcentaje se invierte, las mujeres ocupan en menor porcentaje esos cargos respecto a sus compañeros o a sus pares varones. Y ese es el gran obstáculo, porque justamente hay un montón de preconceptos. Siempre que se juzga a una mujer, se parte de la base de que esa mujer, si tiene la misma cantidad de méritos, probablemente los obtuvo, dicho como se dice vulgarmente, a la sombra o subida al carro de lo que hicieron sus compañeros varones. Nunca se juzga lo que realmente hizo esa mujer, o nunca se juzga o se pierde de vista el trabajo de esa mujer. Siempre se parte de la base, o en general se parte de la base, de que si esa mujer tiene ese trabajo, tiene esos méritos, es porque seguramente algún varón la ayudó o la empujó o le dio una mano. Y ese es un grave preconcepto que existe y es un gran obstáculo para desarrollar nuestras tareas dentro de la vida académica. Hay más obstáculos que esos, como decía hace un rato, lo que son los preconceptos. Las mujeres repiten el mismo modelo que sus pares varones. Eso es algo que ocurre y que no debería ocurrir. Y también está el obstáculo de la educación. Generalmente somos educadas, como también decía hace un rato, para cumplir roles que no tienen que ver con lo científico o con lo tecnológico, cuando perfectamente tenemos la capacidad para hacerlo. Yo pertenezco a otra generación, por suerte esto está cambiando, pero de todas formas en mi generación yo escuché y viví en mi propia piel muchas veces el que me dijeran: sí, debe ser muy buena para criar a sus hijos, debe ser una mamá muy buena, ¿por qué no se dedica a ser una mamá? Como una forma de invitarme a retirarme del mundo de la ciencia. Y de hecho, no he tenido una carrera exitosa. Hace más de 30 años que trabajo en la Universidad de la República y no ocupo cargo alto. Y bueno, eso debe ser un poquito en parte por todos estos obstáculos o estos preconceptos que mencionaba hace un rato. Y la tercera pregunta que nos planteaban era: ¿a qué obstáculos se enfrenta una niña o una mujer en el mundo de la ciencia? Bueno, ahí la respuesta es muchos. Es un mundo muy duro al que nos enfrentamos, porque se espera mucho de nosotras. Tenés que encontrar un equilibrio entre ser buena, excelente profesional, destacada profesional, para poder lucir en el mundo profesional. Como también tenés que ser buena persona, tenés que ser buena madre, tenés que ser buena esposa, tenés que ser buena ama de casa. Y además, acordarte que entre todo eso también tenés el derecho y la obligación de vivir y respirar también para vos, para tu satisfacción. Entonces tenés que estar constantemente en movimiento, un continuo equilibrio. Cada momento que te permitas respirar, que sea para vos, que lo aproveches. Así sea un segundo, pero tenés que parar. El resto lo puede cuestionar como una debilidad. Tenés que tomarte tu tiempo para vos, encontrar ese equilibrio para poder seguir venciendo los obstáculos. No es una tarea fácil, pero hay que encontrarlo para que la vida, porque tenés una sola y tenés el derecho de poderla vivir y disfrutarla de la mejor manera. Bueno, los obstáculos iniciales, como decía recién, es, esas ideas preconcebidas. Primero que nada, cuando somos niñas o cuando somos jóvenes, adolescentes, de que hay estudios o hay trabajos o hay actividad intelectual que no es favorable para que sea realizada por alguien, por las mujeres, ¿verdad? Por el sexo femenino. Bueno, yo creo que se enfrenta a varios obstáculos, empezando por
el sentirse insuficiente o en sentirse fuera de lugar cuando uno empieza una carrera científica, simplemente por el estereotipo o la visión que uno tiene, que es algo característico de hombres o en la que los varones son mayoría. Y después uno se enfrenta a varios obstáculos, como que, por ejemplo, sus opiniones no se tomen en cuenta de igual forma que la de un varón, que exista mucho mansplaining en el ámbito laboral o en la carrera, que exista el techo de cristal y entonces hay mucha dificultad de acceder a puestos de toma de decisión, a puestos más elevados en cargo. Entonces creo que todavía tenemos un montón de desafíos que superar en el ámbito científico. Básicamente que sueñen, que crean en sí misma. La niña que fui una niña muy tímida, una niña que quería hacer un montón de cosas y no se animaba porque no la dejaban, porque eran cosas para varones, o porque no estaba bien visto, o no se educaba a las niñas en esas cosas. Entonces yo le diría a esa niña que el mundo cambió muchísimo. Ahora las mujeres juegan al fútbol profesionalmente y reciben un sueldo por ello. Pueden hacer ciencia, las mujeres fueron al espacio, las mujeres hacen ciencia, las mujeres son premiadas. Claro que muy poco todavía. Si uno piensa en los premios más altos, en los premios Nobel, por ejemplo, hay muy pocas mujeres en esos premios. Pero de todas formas yo le diría a esa niña que fui alguna vez, es que crean en su capacidad, porque por ser mujeres o por ser niñas no tienen menos capacidad que sus compañeros varones. Y lo otro que también es muy importante, no se mientan. Si ustedes creen en algo, creen en una idea, síganla adelante, peleen por ella. No importa si se les dicen que está bien o que está mal, si se lo reconocen o no. Si ustedes creen que esa idea está bien, sigan adelante, trabajen en ella para demostrar que estaba bien. Y si da que estaba mal, acéptenlo, no lo mientan y sigan buscando su respuesta. Pero no bajen los brazos, crean en ustedes. Bueno, creo que el gran mensaje es dale duro, trabajar duro, que se llega. Que los golpes recibidos, tomalos todos y agradecelos, aunque en el momento tengas mucha rabia, mucha impotencia, mucha frustración, porque te sentís limitada, muchas veces por ser mujer, pero forman parte de ese proceso. Esos golpes que recibiste van a ser la mujer del futuro, cada vez más fuerte, más empoderada, en la cual te va a permitir que toda esa enseñanza finalmente te van a hacer alcanzar los logros. Eso es todo. Tratar de no dejarse influenciar por las ideas preconcebidas que tengamos alrededor y que realmente sigamos la vocación que esta niña y esta joven quiera seguir específicamente en cuanto al estudio de las ciencias, ¿no? Tratar de esforzarse, pero no escuchar y tratar de no atarse a estos estereotipos. Lo importante es querer, es estudiar, es amar la profesión y amar el trabajo en la ciencia y tratar de seguir adelante, siendo siempre muy conscientes de que tenemos un poquito más de dificultad a veces que los varones. Y buscar también las redes de apoyo, buscar el apoyo de las colegas, de las compañeras, para poder juntas tratar de romper, de empezar a agrietar este techo de cristal que vivimos en el mundo científico. Yo creo que el mensaje más importante es que no hay que tener miedo a soñar, y que uno puede trabajar y dedicarse de lo que siempre le gustó y lo que quiso hacer desde un inicio. En realidad no hay límites. Si uno quiere ser astronauta, ingeniera, lo que sea, es posible. No hay que dejarse limitar por el estereotipo o por lo que piensan los demás sobre nosotros. Así que ese sería mi mensaje, que se atrevan a soñar.